Gloria a Dios, Dios te bendiga grande y poderosamente en esta oportunidad que nos da nuevamente el Señor de estar delante de su presencia para conocer más de Él, para estudiar su palabra, para formarnos como líderes en el reino de los cielos, en la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Qué privilegio, qué oportunidad de estar delante de Dios y estudiar un poquito más de su palabra. En la palabra de Dios existen muchos pasajes, muchos textos muy hermosos, muy lindos que nos llenan de fortaleza, que nos revisten, que nos llenan de vida, que nos impulsan a seguir adelante. Uno de esos textos se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 6, del verso 10 en adelante. Es un texto muy conocido, es un texto muy común. Vamos a mirarlo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué hermoso es este pasaje. Nos llena de poder, de autoridad, nos reviste de ese fuego para poder luchar, para enfrentar la buena batalla de la fe, para luchar en el día a día. Inclusive es un texto que muchas personas leen todos los días o inclusive lo recitan. Inclusive conozco casos en los que las personas inclusive hacen como la demanda de que se están colocando cada una de estas piezas. Pero no vamos a hablar de este pasaje. ¿De qué hemos venido hablando en todo este tiempo, en todo lo que llevamos hablando este año? De predicar el año agradable al Señor. De eso es lo que estamos hablando. Porque es que si miramos el texto de la armadura de Dios, usualmente la persona cuando lo lee comienza en el versículo 10 de Efesios 6, pero termina aquí en este versículo. Y miremos cómo sigue. Leamos entonces el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nos damos cuenta, en la palabra de Dios se habla mucho del poder y de la autoridad, pero usualmente es para servir a otros, para ayudar a los demás. ¿Quién es el mayor entre vosotros? ¿O quién es el más grande entre vosotros? El versículo dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Eso está en Mateo 23, 11. Y si revisamos nuevamente el versículo 18 de Efesios 6, vemos que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Aquí está hablando de persistir en oración y súplica por todos los demás. En esencia, ese vestirse la armadura de Dios, ese prepararse, estar armados con todas las herramientas que Dios nos da, tiene ese propósito: fortalecernos y empoderarnos, pero es para servir a los demás. Es un propósito que Dios establece en todo lo que hemos encontrado de la palabra de Dios, y es poder ayudar a los demás, que nosotros tengamos ese poder, esa autoridad, estar fortalecidos realmente, revestidos de toda autoridad, pero con el propósito de parte de Dios de poder ayudar a otros. Miremos lo que dice el verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Miremos cómo empieza el versículo. Y por mí. Y vemos que aquí en este momento pareciera que ahora sí Pablo estuviera pidiendo oración para él, que por favor estos guerreros de Cristo estén orando por él. Pero miremos que realmente cómo continúa. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces vemos que aquí Pablo realmente está pidiendo es a todos esos guerreros en Cristo, revestidos con la armadura de Dios, llenos de poder, llenos de autoridad, firmes en el Señor, en la buena batalla de la fe, que oren más que por Él, por la palabra que ha de dar.
la palabra que va a salir de su boca para que sea con denuedo, para que realmente sea como Dios establece, para que cumpla el propósito con el cual se emite, que pueda llegar con gracia, con amor, con autoridad y poder de parte de Dios a las personas a las que les haya dado el mensaje. Y es que al final de cuentas, esa es nuestra misión como guerreros de Cristo, salvar las almas. Y el proceso de la salvación como tal no depende de nosotros, pero nuestra misión está en llevar el mensaje de parte de Dios a todas las personas, y por eso necesitamos estar revestidos con la armadura de Dios, como dice allí. Predicar el evangelio a todos como tal nos exige a nosotros tener todos estos criterios y todo este poder y esa autoridad que viene de parte de Dios para hacer las cosas correctamente, para hacerlo bien, para hacer como Dios desea que lo hagamos. Es que si miramos la armadura de Dios, habla en el versículo 14 de ceñirnos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad de Cristo, la palabra de Dios, la enseñanza correcta, la sana doctrina. ¿De dónde viene? Pues de la palabra de Dios. Esta verdad como tal es una de las indumentarias que debemos ponernos o revestirnos cuando hablamos de la armadura de Dios. Entonces aquí se está hablando en la armadura de Dios ¿de qué? De predicar, de enseñar, de hablar la verdad. Y en el verso 15 dice calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Y ese término apresto, que es algo que de pronto no conocemos todos, es disposición, uno de los términos, o preparación, y preparación también puede ser. El apresto del evangelio es estar dispuestos a llevar el evangelio, estar dispuestos a llevar la palabra de Dios, estar dispuestos a hacer esa obra a la cual el Señor nos ha llamado, que es ¿cuál? Llevar su mensaje de salvación, porque nosotros al predicar como tal, puede que la persona al recibir la palabra realmente tenga una contrición en su corazón, que el Espíritu Santo lo toque, lo llene y la persona cambie su estilo de vida y pueda alcanzar la salvación que el Señor nos regala. Es un don de Dios, pero necesitamos aceptar en nuestro corazón esa salvación. Entonces, esa disposición al evangelio habla acerca de que nosotros, ese calzado de nuestros pies, es estar dispuestos, pero también estar preparados para llevar el mensaje de Dios. ¿Cómo estar preparados para llevar el mensaje de Dios? Pues con el estudio de su palabra, con la oración y con todo esto que hemos hablado en todas estas enseñanzas. Entonces miremos que la armadura de Dios también está hablando acerca de llevar el mensaje, de predicar, de llevar el mensaje a otros. Y termina diciendo en el verso 17, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, o sea, esta armadura de Dios que yo me coloco, con la cual yo me revisto, que me da poder y autoridad, no es para que yo sea un guerrero poderoso para solamente para atacar al demonio o para irme a una batalla cuerpo a cuerpo con los espíritus. Miremos que dentro de todo lo que dice y el énfasis que hace como tal, dentro de todas las cosas que tiene la armadura de Dios, su enfoque central es predicar, llevar el mensaje de salvación, revestirnos con todas estas herramientas para ser buenos instrumentos, ser eficientes, eficaces, asertivos en la predicación del evangelio, en el llevar el mensaje, en el servicio a los demás. Y esto es fundamental, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque de nada nos sirve leer todos los días este pasaje o recitarlo de memoria o hacer ademanes de que me estoy vistiendo con una armadura que de pronto no veo, si realmente no estoy haciendo el propósito que es llevar el mensaje a otras personas, predicar, enseñar. Miremos más adelante, leamos nuevamente el verso 19, pero también el verso 20. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí Pablo estaba preso, encadenado, y aún así se estaba revistiendo de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del evangelio, para predicar, para enseñar. Inclusive una carta de estas tan linda, escrita en una condición tan difícil, demuestra que esa vestidura espiritual, esa armadura de Dios, es para ponerla en servicio a Dios, para servir a otras personas. Y mire tan bonito, termina diciendo: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Aquí hace referencia al evangelio. Hable de él
como debo hablar. Qué importante es que estemos revestidos con la verdad, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, que nosotros andemos fortaleciéndonos en el Señor, pero teniendo claro la visión de todo esto que hemos leído, que es llevar el mensaje de Dios. Que te revistas y te vistas con toda la armadura de Dios y estés firme ante las acechanzas del enemigo en esta buena batalla de la fe. ¿Pero para qué? Para predicar. La invitación es a predicar, es lo que hemos hablado todo este tiempo, y la armadura de Dios nos debe servir como base para ver que el Señor nos está invitando a que nosotros nos fortalezcamos, nos revistamos de su poder y de su unción y lo que Él establece para nosotros, para que le sirvamos a otros, para que salgamos a predicar. Entonces es necesario que nos estemos preparando, que nos estemos fortaleciendo, que estemos estudiando su palabra, porque no es solamente leerla o recitarla o aprenderse un texto o aprenderse el otro, sino que realmente lo pongamos en ejecución, que realmente le hablemos a los demás de Dios, que lo podamos predicar, que le podamos llevar un mensaje de amor de parte de Dios, un mensaje de salvación. Revístete con toda la armadura de Dios, pero para que salgamos a predicar. Vamos a tomar un instante para orar, para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar delante de Él y revestirnos con su armadura. Si puedes, donde estás, cierra tus ojos un instante y oremos. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, grande y majestuoso Rey, eres Dios de la creación, Dios sobre todo lo que existe. Tú creaste todo, Señor Dios, y nos dice el privilegio de conocerte. Por ese amor tuyo, esa gracia, esa misericordia, hoy podemos llegar delante de ti. Y sin importar la condición en la que nos encontremos, poderoso Dios, tú nos das la oportunidad de vestirnos con tu armadura, Señor Dios Santo. Oh Señor, que tomemos cada una de estas piezas, Señor Dios, en la cual tú nos muestras que nos das fortaleza, que nos das herramientas para enfrentarnos al enemigo, que podemos estar firmes ante las acechanzas del diablo, pero que el propósito de estar vestidos, Señor Dios, ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, Señor, el escudo de la fe, oh Señor, el yelmo de la salvación, el calzado de la prontitud de llevar el evangelio de la paz y la espada de tu Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, tiene como fin, Señor Dios Santo, como objetivo principal, llevar el mensaje tuyo a otras personas. Porque la verdadera forma en la cual podemos ganar esta batalla de la fe es llevando el mensaje a otros, porque tu palabra se extiende y se multiplica, se alcanza la salvación de más personas, y entre más personas, Señor, conozcamos de ti, más vamos a predicar, más vamos a llevar ese mensaje a otros, Señor. Por eso necesitamos estar revestidos de esta forma para que llevemos este mensaje. Nos demos cuenta que no nos vestimos con una armadura divina para tener más poder y más fuerza solamente, sino que también es para servirte a ti, para servir a los demás, porque tú nos has enseñado, Señor Jesús, que viniste fue a servir. Oh Señor Dios Santo, qué maravilloso eres, qué hermoso eres, al ser tú tan grande y mostrarnos este ejemplo de humildad, este ejemplo de servicio, dispuestos a hacer la obra tuya. Rogamos que tu Espíritu Santo nos llene y nos ministre cada día para que hagamos realmente lo correcto, que nos pongamos en obra en este momento para buscar tu presencia y hacer lo que a ti te agrada. Señor Dios Santo, te rogamos que tú nos llenes con tu presencia donde quiera que estemos y tu amor nos acompañe siempre, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos la alabanza a Dios porque el Señor nos está mostrando que nosotros lo que necesitamos hacer aquí y ahora es llevar el mensaje del Señor. Predicar, hablarle a otros de Dios. Obviamente necesitamos preparación, necesitamos fortalecernos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso es algo que hemos venido hablando en todo este tiempo, todo este año. Entonces, sigamos en el proceso de discipularnos, de estudiar la palabra, de meditar en ella, de orar, de interceder, de hacer todo lo que podemos hacer para que el reino de los cielos se expanda, para que más personas conozcan de Dios. Hay mucha gente afuera que tiene muchas creencias, que tiene muchas dudas, que tiene muchas inquietudes. No te preocupes por eso. Uno de los temores que tiene mucha gente es que yo qué voy a predicar si yo no sé qué decir, ¿sí? Una forma de poder predicar muy sencilla que tenemos hoy en día es compartir un mensaje como este. Mandárselo a alguna persona
que si lo ve y tiene alguna duda nos puede llamar, nos puede escribir, los teléfonos aparecen en la pantalla para que estemos en contacto y estemos en el proceso de crecer y estarnos formando todos en el reino de los cielos. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a llevar el mensaje de salvación, estemos dispuestos a hacer la obra por la cual el Señor nos dejó su armadura, la armadura de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, te use, te llene con su presencia y te acompañe siempre. Te hablo el pastor Daniel Vargas, un abrazo, muchas bendiciones.